Carolina, ya te lo he dicho 100 veces, si no te gusta algo en mí, no te retendré, donde conoces la puerta, gritó Antoni en su corazón. Por supuesto, fue desagradable escuchar esto, pero en los últimos 3 años, esta frase ha sonado tantas veces que ya logró acostumbrarse. Antoni, en la medida de lo posible, sabes que te amo, solo estoy tratando de explicarte lo que me está pasando. Aprende a controlar tus deseos, no eres un animal, dijo ofendido. Carolina y Antoni no estaban casados, pero vivían juntos desde hacía 3 años. Parecía que iban a casarse, pero no todas las manos alcanzaron, por así decirlo. Más precisamente, con el tiempo, esta idea me vino a la mente cada vez menos, y a los dos. Hacía tiempo que había comenzado a dudar de que Antoni fuera el héroe de su novela y él notaba continuamente nuevas deficiencias en ella. Era tarde en la noche, Carolina compró ropa interior nueva hoy y decidió mostrársela a su novio, esperando una noche apasionada, pero esto no sucedió. Una vez más, Antoni tenía su propio truco, tenía sexo con ella solo cuando quería. Si Carolina se ofreció, entonces encontró excusas para no hacerlo, le pareció francamente extraño, dos jóvenes de diferentes sexos viven bajo el mismo techo, duermen en la misma cama y hacen el amor solo una vez a la semana, o incluso con menos frecuencia. Y Cursi quería más, pero Antoni se negó a escucharlo. En esos momentos, ella comenzaba a dudar de su propio atractivo o de que a él le gustara. Antoni era generalmente un poco extraño. Su estado de ánimo cambió tan dramáticamente que a veces era difícil predecir en qué dirección soplaría el viento hoy y, por suerte, esto siempre se reflejaba en el estado de ánimo de la propia Carolina. Se dijo muchas veces a sí misma que no debía ceder ante esto, pero cada vez fallaba. Tan pronto como él llegó a casa del trabajo de mal humor, ella misma comenzó a sentirse mal. Parecería que no hizo nada por el estilo, al menos nada global. Entonces encontró fallas en las pequeñas cosas, luego la cama no estaba hecha, luego la tetera no se lavó, había marcas en el vidrio, luego los platos no estaban dispuestos de la manera correcta, pero aún así lo enfureció terriblemente. Hoy, Antoni, por el contrario, llegó a casa de muy buen humor. Carolina estaba complacida con esto, pensó que esta era una excelente manera de mostrar su compra y al mismo tiempo complacer a su amada. Pero casi pierde la cabeza cuando descubrió cuánto cuesta la ropa blanca. ¿Usted está loco? Gastar tanto dinero en 3 cuerdas y un trozo de tela, protestó. Por cierto, la ropa de cama no era tan cara, dada la marca. Lo compró con un 70% de descuento. Antoni, no solo quería complacerme a mí mismo, sino también a ti. ¿Por qué estás enojado? Además, lo compré con mi sueldo. Y ahora me reprocharás que no te dé dinero. Tonterías, no dije eso, porque estás distorsionando de nuevo. ¿Puedes calmarte y echar un vistazo más de cerca? Nada que ver aquí. Sería mejor si gastara este dinero en el gimnasio y me inflara el trasero. Tengo un gran trasero y estoy completamente satisfecha con mi figura, Carolina se ofendió. Bueno, sí, excelente, sin culos, sin tetas, solo huesos. Tal vez a alguien le guste, pero te vengo diciendo desde hace tiempo que es hora de hacer deporte. Para. Y por cierto, la dependienta de la tienda dijo que soñaba con ser como yo. El estado de ánimo romántico se desvaneció como por arte de magia, la zozobra banal comenzó de nuevo de la nada. Debía de estar gorda como una foca, por eso te envidiaba, espetó Antoni. No, solo un par de tallas más grande que yo. Todo pasó. No quiero nada más, gracias por arruinarme el humor otra vez. Y luego siguió su frase característica, si no te gusta algo, no te mantengo. A Carolina le resultó desagradable escuchar todo esto, así que se fue a otra habitación, se acostó en el sofá y encendió la televisión. Recientemente, a menudo se quedaba dormida en la sala de estar, pero a Antoni no parecía importarle. Vivían en un apartamento de 3 habitaciones que heredó de sus abuelos. Él mismo invitó a Carolina a vivir con él cuando se dio cuenta de que se había enamorado, o solo fingió hacerlo.
Todavía no podía resolverlo, pero los acertijos nunca la asustaban y no tenía a dónde ir. Por supuesto, era posible alquilar un departamento, pero con su salario no era tan fácil. Vivir con él era bastante cómodo, al menos cuando Antoni estaba de buen humor. Al principio, estaba sorprendida y molesta por sus arrebatos de ira. Pero con el tiempo, se acostumbró. A veces le parecía que en ella vivían dos hombres diferentes, uno cariñoso y afectuoso, y el otro dañino y desagradable. El primero dio flores, aunque rara vez, felicitó, aunque rara vez, compró regalos, aunque rara vez, y el segundo ridiculizó, ofendió, criticó y encontró fallas, y con bastante frecuencia. Durante 3 años, se acostumbró tanto a estos columpios que ya había dejado de mecerse, pero aún no podía aprender a no sentirse ofendida por él. Así que esa noche volvió a quedarse dormida llorando con la televisión encendida. Todo fue hace 4 años. Parecía que había pasado mucho tiempo, pero por alguna razón no podía olvidar esta pelea en particular. Ya se han apuntado. Carolina dio a luz a una hermosa niña de su amado tirano, pero a veces no ha cambiado tanto como nos gustaría y parecía que él la amaba, por lo que trata de cambiar un poco por sí mismo, por así decirlo, y a veces había una sensación de que no la soportaba, pero tampoco quiere renunciar. Por alguna razón desconocida, con la llegada de un niño en la vida de la situación ha cambiado, pero no por mucho tiempo. Al principio, Antoni adoraba al bebé, hasta que se dio cuenta de que los niños siguen siendo un regalo del destino. Gritan por la noche, exigen grandes gastos, te obligan a cambiar de vida y de hábitos, y el joven padre no estaba preparado para esto. Bueno, de joven, para ese momento ya tenía 35 años, no viejo por supuesto, pero ya no era un joven sin leche en polvo en los labios. Cuánto tuvo que escuchar Carolina sobre los kilos de más y las estrías cuando dio a luz. Es incomprensible para la mente, pero ella soportó, porque ahora dependía total y completamente de su esposo. A veces le parecía que las cosas no podían ir peor, hasta que un día su marido apareció borracho en casa. No era su estado lo que la confundía, sino el hecho de que vestía pantalones de chándal rosas. Obviamente no es suyo, claramente femenino. ¿Qué significa?, preguntó indignada, mirándolo directamente a los ojos. ¿Entender qué? El hombre bebió después del trabajo, tengo derecho. Antoni, ¿de quién son estos pantalones? Parecía que solo ahora se dio cuenta de cuál era el verdadero problema, miró hacia abajo y sonrió estúpidamente. Uy, tienes que meterte en tantos problemas, se rió en su cara. Antoni, ¿de quién son estos pantalones? ¿Me responderás? Bueno, no eres estúpido, lo adivinarás. ¿Tienes otra mujer? ¿Y qué? ¿Te sorprenderá? ¿O pensaste que te sería fiel por el resto de mi vida? No funcionará, cariño, primero debes aprender a no ser un tronco en la cama. Soy el bastardo. Sin entender por qué siguió discutiendo. De nosotros dos, es más como si fueras un tronco. O siempre te duele la cabeza, o estás cansado, o simplemente no tienes ganas, o algo más. Ya te lo he dicho 100 veces, si algo no te gusta no te lo guardo. Esta vez, Carolina no iba a decepcionar a su esposo por su estupidez. Su pequeña hija estaba en la guardería, ella jugaba tranquilamente en su habitación, aparentemente ya estaba acostumbrada al hecho de que mamá y papá peleaban de vez en cuando, por lo que no le prestó atención. O tal vez fue una reacción defensiva, quién sabe. ¿Sabes qué, cariño? No te estoy reteniendo, si no te gusta algo, sal tú mismo, dijo enojada. Carolina podía esperar mucho de su esposo, pero no la traición, y parecía que al menos en esto se diferenciaba de muchos hombres. ¡Qué equivocada estaba! Y olvidaste, querida, que este es mi departamento, así que los esquís están en el estante, los bastones están ahí. Sal de aquí si quieres. Pero hijos para ti, no voy a ir a ninguna parte, o me estás ofreciendo llevar a mi hija detrás de ti en un trineo. ¿Puedes dejarla aquí? ¿Sí? Bueno, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo qué? Me llevaré a mi abuela y mi abuelo.
Deja que ellos cuiden. Ellos aman a Ana. Una decisión muy adulta. Bueno, eres una bestia. ¿Y te acabas de enterar ahora? Por cierto, ¿dónde está mi cena caliente? Preguntó audazmente. Un hombre llegó a casa del trabajo, dale de comer. Deja que esta chabolda te alimente, en cuyos pantalones viniste, dijo Carolina. ¿Sabolda? ¿Y de dónde sacaste estas palabras? Para que lo sepas, esta Sabolda es mejor que tú en muchos sentidos. Ella gana y se mantiene a sí misma, y no como tú, sentada en el cuello de un hombre. Ah, sí, el hecho de que esté de baja por maternidad no molesta a nadie, gritó. Está bien que nuestra hija haya cumplido recientemente 2 años. ¿Y qué? Algunas mujeres van a trabajar en un año, y solo tienes que sentarte en casa y oler tu trasero, dijo Antoni y rápidamente se fue a la cocina. En la estufa todavía se cocinaba sopa con albóndigas. Su estómago rugió por su aroma, tenía hambre de él. Sopa, Antoni dijo alegremente, ya sabes, si no fuera por tu cocina, te habría dejado hace mucho tiempo. Bruja, me sobornaste con comida deliciosa, así que tengo que vivir contigo. Carolina, sin pensarlo 2 veces, agarró la sartén y la arrastró hasta el inodoro, lo vertió todo en el inodoro y presionó el desagüe, y luego llevó la sartén ya vacía a la cocina y la volvió a poner en la estufa. Buen provecho, dijo desafiante, y estaba lista para irse. Ingrato, Antoni gritó, te cobijé, te casé, te di una hija. Carolina estaba loca de ira, apenas podía pensar en ese momento, así que hizo lo primero que se le ocurrió. Vistió a su hija, se vistió sola, juntó algunas cosas en una bolsa y llamó un taxi. A su esposo le parecía que no importaba que ella se fuera y se llevara a su hija. Se apenaba más por la sopa que se echaba en el inodoro que por él. Ni siquiera dijo una palabra para detenerla. Carolina no sabía a dónde ir, pero había un lugar donde al menos podía pasar la noche hoy, en la casa de su suegra. Eran buenas personas, a veces incluso se preguntaba cómo se las arreglaban para criar a un hijo tan insensible y estúpido. Una vez que Elvira le dijo a su nuera, nuestra casa es tu casa, siempre serás aceptada aquí. A veces, Carolina se quejaba con la madre de Antoni si él iba demasiado lejos. La suegra logró ponerlo en su lugar, pero solo por un tiempo, luego todo volvió a empezar. Elvira, buenas noches. ¿Podemos quedarnos a dormir esta noche? La nuera preguntó enojada. Cuando llegó a ellos, la suegra estaba muy sorprendida, pero no se opuso. Especialmente con ella estaba su nieta. Por supuesto, vamos. ¿Qué ha pasado? Pronto también apareció Losen. ¿Qué hizo nuestro hijo de nuevo? Te diré, solo necesitas poner a Poliña en los dibujos animados. Elvira sabía que su hijo no era un regalo, pero seguía esperando que creciera, cambiara, aunque apenas creía en ello. Una vez que le rogó entre lágrimas a su nuera que no dejara a su hijo, le prometió que los ayudaría con todas sus fuerzas. Tal vez esta promesa mantuvo a Carolina en su jaula por tanto tiempo. Parecía que, dado que tenía unos padres tan maravillosos, no estaba completamente perdido. Hoy, su opinión ha cambiado mucho sobre Antoni, pero no sobre sus padres. Cuando la pequeña Poliña se instaló cómodamente frente al televisor, el suegro y Carolina fueron a la cocina. Allí les contó detalladamente lo sucedido. Elvira solo lloraba y Losen cambiaba de semblante. En conclusión, dijo, ¿podemos pasar la noche contigo hoy y mañana iremos con mi abuela? Entiendo que esto no es muy conveniente, pido disculpas por una intrusión tan tardía, pero no tengo a dónde más ir. Al enterarse del hecho de que quiere ir con su abuela, Elvira volvió a jadear en voz alta, comprendió que después de una nuera así, era poco probable que perdonara a su hijo, pero no quería que llevaran a su nieta tan lejos. Quería mucho a su Anya, no tenía alma en ella, venía casi todos los días a visitarla, pasear con ella y al mismo tiempo liberar un poco de tiempo y manos de su nuera. Los padres de Carolina ya están muertos. Madre de enfermedades y padre bebió cuando perdió a su esposa. Simplemente no podía vivir sin ella,
el dolor de la pérdida lo empujó al alcohol y lo empujó al abismo. El apartamento de los padres se vendió y el dinero se dividió entre los 3 hijos. Carolina tenía 2 hermanas mayores. Los apartamentos en la ciudad donde creció eran baratos, por lo que recibieron sumas bastante ridículas en sus manos. Carolina invirtió casi todo su dinero en su educación, porque no había nadie que pagara por ella, pero no se arrepintió. Aunque realmente no la ayudó. Elvira miró implorante a su esposo, esperando que pudiera ofrecer otra solución al problema, pero había pocas esperanzas. Lawson pensó un poco y luego dijo: como no quiere quitarle la cabeza en absoluto, tendrá que enfriar su ardor. ¿Qué quieres decir?, preguntó su esposa. Su apartamento todavía está registrado a tu nombre, vendámoslo y compremos otros 2. Uno para Carolina y nuestra nieta, y el otro para este tonto, si ya se dispersaron, al menos humanamente, ofreció. Elvira no esperaba esto, Carolina aún más. Por supuesto, tal opción le vendría bien, pero no podía creer que sus padres pudieran hacer esto con su propio hijo. Él no estará de acuerdo, le dijo su esposa. Y no le preguntaremos. Pero está registrado allí. Tal como se registró, se escribirá. Incluso si a través de la corte, de acuerdo con la ley, este es nuestro apartamento, no el de él. Yo tampoco quiero que se lleven a mi nieta. Por la mañana, Antoni se llevó una sorpresa desagradable, realmente no había tenido tiempo de recuperar la sobriedad cuando su padre vino a visitarlo. Abrió la puerta con sus propias llaves. Lo que vio no agradó en absoluto a Lawson, el hijo estaba durmiendo en el suelo cerca de la cama, aparentemente no podía gatear. Todavía vestía los mismos pantalones rosas, era francamente repugnante de ver. Levántate, ordenó mi padre. Papá, ¿por qué viniste tan temprano? En realidad ya es mediodía. Tenemos que hablar. ¿Y hasta la tarde no durará? Levántate, no lo diré de nuevo. Antoni apenas se levantó del suelo, le dolía terriblemente la espalda. Después de una noche así, parecía que un tractor pasaba sobre él, y de un lado a otro. Varias veces Lawson maldijo a sí mismo y fue a la cocina. Preparó café fuerte para su hijo y puso la taza sobre la mesa. Quería hacerme una taza, pero recordó que el cardiólogo le prohibió hacerlo. El hijo cojeó al baño con dificultad, se lavó con agua fría para recuperar al menos un poco el sentido. No parecía importarle en absoluto dónde estaban su esposa y su hija. ¿Entonces qué pasó?, le preguntó enojado su padre. Usted mismo sabe lo que pasó. ¿Sabes dónde está tu esposa? Oh, ¿entonces ella fue a ti? Me las arreglé para escabullirme, oveja. Elige una expresión cuando hables de mi nuera. El padre se indignó. Estoy hablando de mi esposa, no de su nuera. Creo que ayer olvidaste que estás casado. Pero papá, ¿podrías pensar que nunca fuiste de tu madre a la izquierda? Imagínate, no fuiste y ni siquiera tuviste ese pensamiento. Bueno, eres solo un santo con nosotros, lamento que mi hijo no haya nacido. No perdonaré y, además, castigaré. ¿Castigarás? Antoni sonrió. ¿Y de qué manera? No te gustará, no tengo ninguna duda al respecto. ¿Y qué se te ocurrió? ¿Puedes vaporizarme como cuando era niño? Eso sí, ya no soy pequeño. Sé que no es pequeño, no te quitaré los dulces, pero te mudarás de este apartamento. ¿Y a dónde?, preguntó Antoni pensando mucho. En otro, no tan espacioso y cómodo. Papá, ¿estás bromeando? Este es en realidad mi apartamento, ¿recuerdas? Olvidaste que, según los documentos, el apartamento todavía está registrado a nombre de la madre y pertenecía a sus padres. Ahora Lawson estaba incluso contento de que no lo hubieran vuelto a registrar para su hijo. Muchas veces le pidieron que hiciera esto, pero él no estaba a la altura. Papá, ¿por qué me haces esto por esta cabra? ¿Estás loco? Esta cabra es la madre de mi nieta y tu esposa, y déjame hacerlo sin pestañear. No va a funcionar, papá, estoy registrado aquí y no me voy a ningún lado.
Y su esposa e hija también están registradas aquí. Si es necesario, lo escribiré a través de la corte, pero por ahora le sugiero que lo haga por su propia voluntad. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Entonces te quedarás sin vivienda, venderemos el apartamento de todos modos. Le compraremos a Alenka y Poliña una pieza de Coupec, y por la diferencia tomaremos una dacha fuera de la ciudad. Ischis con mantequilla. ¿De verdad no estás bromeando? Su hijo preguntó con incredulidad. Esta vez fuiste demasiado lejos, Antoni, te saliste con la tuya, pero esto no volverá a suceder. ¿Cómo se regañó Antoni en ese momento por no volver a registrar el apartamento? Al menos podrían escribir una donación en él. Así que no, mamá no te deja, el hijo trató de salir. Madre ya está enterada y apoya mi decisión, hoy eres lento para pensar. Además, es repugnante mirarte así. Mañana por la mañana vendrá a nosotros y anunciará su decisión. Usted podría pensar que tengo una opción. Sí, te lo di, entonces decide por ti mismo. Después de estas palabras, Lozen se levantó de su silla y se dirigió a la salida. Se fue y cerró la puerta detrás de él, dejando a su hijo frustrado. Antoni tomó un sorbo de café, luego otro y otro, hasta terminar toda la taza. Mi cabeza comenzó a aclararse. Las palabras de su padre lo golpeaban cada vez más, definitivamente no esperaba esto. Aquí Carolina es una basura, sin embargo, decidió tomar la suya. A la mañana siguiente, Antoni se acercó a sus padres, ya lo estaban esperando. Carolina tenía miedo de esta reunión y todavía no. Creía que podía liberarse de su marido. Además, recibirá un apartamento, pero le gustó mucho la idea en sí. Papá, gritó Poliña, cuando entró en el apartamento y le tendió sus manitas, pero el padre no pareció darse cuenta y pasó de largo. Carolina tomó a su hija en brazos y lo siguió. ¿Y qué has decidido?, preguntó Lozen. Está bien, Dios te bendiga, estuvo de acuerdo. Pero ten en cuenta que nunca te lo perdonaré. Y no necesitamos tu perdón, dijo el padre. Elvira solo miró asustada a su hijo, luego a su esposo, luego a su nuera con su nieta en brazos. Ella entendió que esta decisión era la correcta, y entendió que tal vez después de eso perderían a su hijo. Antoni salió de ese apartamento después de haber recibido una promesa por escrito de su padre de que le comprarían otro, trató de negociar para que él obtuviera una pieza de Coupec y su esposa obtendría uno, pero sus padres se mantuvieron firmes. El proceso fue lento, pero al final logramos vender ese apartamento y comprar otros dos. Todo este tiempo, Carolina y su hija desearon a su suegra. ¿Te importa si emitimos una escritura de donación a Poliña y no a ti? Lozen preguntó cuando era el momento de redactar los papeles. Por supuesto que no, lo entiendo todo y te lo agradezco mucho. En ese momento, Carolina ya había logrado divorciarse oficialmente de su hijo, por lo que los padres querían asegurarse cuando le entregaron las llaves de su nuevo departamento a la nuera. Ella no sabía ni cómo agradecerles, pero a su hijo le gustaba con todo el mundo. Considera que ya no tienes un hijo, le tiró con rudeza, tomando las llaves de su departamento. Pero no esperaban otra cosa, tenían que elegir y eligieron a su nieta. El apartamento de Carolina estaba en la misma zona donde vivían los padres de Antoni. Eligieron específicamente una vivienda más cercana para poder ver a su nieta con más frecuencia. A Carolina no le importaba en absoluto. Cuando finalmente se mudó, no pudo creer durante mucho tiempo que había tenido tanta suerte. Se prometió a sí misma que si escuchaba la frase, no te estoy abrazando, de un hombre al menos una vez, huiría de él más rápido que el viento. Ahora Carolina entendió exactamente lo que significaba esta frase. Si un hombre dice eso, no aprecia a su mujer, su amor, lo que significa que debes alejarte de él. Antoni nunca perdonó a sus padres. Nunca más los llamó ni les escribió. Entonces ya se enteraron que vendió ese piso para irse a vivir con una mujer y se volvió a casar. Un año después, Carolina conoció a su nuevo amor, Sambol. Salieron durante más de un año y luego se casaron.
Era un poco inusual para el que su esposa amara a su suegra como a sus propios padres, pero pronto se acostumbró a ellos y se apegó aún más a ellos porque eran personas muy amables.